Bienvenidos a la lección de Escuela Sabática, lección número 8, Libres para Descansar. ¿Alguna vez te has preguntado por qué no vemos curaciones milagrosas con más frecuencia en la actualidad? Bueno, en la lección de hoy, Libres para Descansar, descubriremos la respuesta a esta pregunta y muchas otras preguntas sobre la curación. Hay dos historias principales que estudiaremos, la historia del Nuevo Testamento sobre la curación del paralítico y la historia de Elías en el Antiguo Testamento. Aunque estas historias tuvieron lugar en tiempos y lugares muy diferentes y en diferentes circunstancias, se complementan entre sí, porque nos dan una imagen más completa de la sanidad divina que si estudiáramos estas historias por separado. En la curación del paralítico, Jesús crea una controversia al declarar que los pecados del hombre son perdonados antes de curar su enfermedad física. Este es un acto intencional de Cristo, porque la enfermedad del alma de ese hombre era mayor que la aflicción de su cuerpo. Sufría bajo una carga de culpa y vergüenza debido a su pasado, a su estilo de vida pecaminoso del pasado. Si Cristo hubiera sanado solo su cuerpo, la curación había sido incompleta. Elías, por otro lado, era un siervo comprometido de Dios. Había testificado fielmente de su Señor durante una época de profunda apostasía en Israel. Y después de matar a los profetas de Baal en el Monte Carmelo, estaba exhausto. Y bajo las amenazas de Jezabel de quitarle la vida, se desanimó. Dios lo encontró donde estaba y le ministró sus necesidades. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Muchos de los que se encontraron con Jesús en su ministerio terrenal eran enfermos, a veces incluso enfermos terminales. Acudían en masa a Jesús en busca de salud y descanso de sus sufrimientos, y siempre lo obtuvieron. A veces Jesús solo decía una palabra de recuperación y ellos se sanaban por completo. A veces tocaba a los enfermos sin decir palabras. A veces los sanaba milagrosamente. A veces los despedía y la curación se producía yendo en camino. Jesús sanó a hombres, mujeres, niños, judíos, no judíos, ricos, pobres y a la gente sencilla. Los peores casos de lepra y ceguera no quedaron fuera de su alcance. Por cierto, incluso sanó a los que padecían la peor enfermedad de todas, la muerte. Hoy analizaremos estos dos ejemplos de curación muy diferentes. En uno allí la persona estaba tan enferma que ni siquiera podía acercarse a Jesús por sus propios medios. Sus síntomas eran bien visibles para todos. Pero en otro caso no había síntomas visibles ni obvios. En ambos casos la sanidad llegó a la manera de Dios y a su tiempo. Y al explorar el tema del descanso, del dolor y el sufrimiento, también consideraremos la pregunta que todos en algún momento u otro de nuestra experiencia cristianas nos hemos planteado. Y la pregunta es esta: ¿qué sucede cuando oramos por sanidad y no recibimos respuesta? ¿Cómo hallar descanso entonces? Si hay un momento en el que necesitamos descansar es cuando estamos enfermos, ¿verdad? Necesitamos descanso físico para que nuestro cuerpo pueda reactivar el sistema inmunológico. Y a menudo también necesitamos descanso mental. A veces simplemente son situaciones en las cuales no hay peligro de vida, como un resfriado o una migraña. Nos quedamos ahí, tratamos de no pensar en todo lo que deberíamos estar haciendo, pero no podemos. A veces cuando se trata de algo potencialmente mortal, nos desvelamos y nos preocupamos por los resultados y las pruebas médicas. Y luego muchas veces comenzamos a preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué? Ese estilo de vida poco saludable finalmente nos ha pasado factura, ¿verdad? ¿Serán las drogas que tomamos hace 20 años? ¿Será el exceso de peso que hemos estado acarreando durante los últimos años? ¿Dios estará castigándome por ese pecado secreto que nadie más conoce? Bueno, preguntas que nos hacemos. Vamos entonces a la primera historia en San Marcos capítulo 2, versículos 1 al 4, y nos dice así. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta. Y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4,
Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo donde estaba y haciendo una apertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Para el paralítico de esta historia, este era un caso obvio. El paralítico había hecho algunas cosas de las que no estaba muy orgulloso. Su vida pecaminosa le causó esta enfermedad. Y los expertos espirituales trazaron una línea directa de causa a efecto. Había acarreado esta enfermedad sobre sí por sus pecados y no había cura. Esta actitud puede ser muy común hoy, ¿verdad? Al parecer muchas veces nos obsesionamos con quién lo hizo. Si se ha cometido algún delito, alguien debe pagarlo. Si hay un accidente en alguna parte, hay que demandar a alguien. Pero echar la culpa a alguien no produce sanidad ni plenitud en el enfermo. El diseño original de Dios no incluía el dolor, no incluía la enfermedad ni el sufrimiento. La enfermedad llegó a este planeta solo con la entrada del pecado. Es por eso que Dios nos da pautas de salud para que podamos disfrutar de una mejor calidad de vida ahora. Pero mientras estemos en este mundo enfermo de pecado, no habrá garantías de salud, sin importar cuánta diligencia sigamos los principios de salud. Lo bueno es que Dios puede darnos descansos, ya sea que estemos enfermos o sanos, ya sea que nuestra enfermedad sea resultado de nuestras propias acciones o del descuido de otra persona, de nuestros genes o simplemente una consecuencia de vivir en este mundo pecaminoso. Dios sabe cómo darnos descanso, Él es un experto en esto. Cuando alguien se enferma, no es bueno comenzar a culpar. Al mismo tiempo, ¿por qué entender la causa de una enfermedad puede ser, en algunos casos, un paso crucial hacia la curación y la recuperación? Lo que en términos médicos llamamos diagnóstico, ¿verdad? Habían bajado al paralítico ante la presencia de Jesús y todos los ojos estaban puestos en Jesús. ¿Decidiría sanar a un pecador ostensible? ¿Diría algo para reprender la enfermedad? ¿Qué hace Jesús para curar al paralítico? ¿Qué es lo primero que Jesús hace por él? Mire esta historia. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué éste habla así? ¿Por qué habla estas blasfemias? Dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Yo me imagino que habrá estado aplaudiendo las personas allí, ¿verdad? Entonces él se levantó enseguida, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. ¡Ah! ¡Qué historia! Como a menudo no nos damos cuenta de una enfermedad hasta que notamos los síntomas, muchas veces asumimos que la enfermedad simplemente son síntomas. Creemos que deshacerse de los síntomas implica curarse. Pero Jesús aborda la enfermedad de una manera diferente, porque Él conoce la raíz de todo sufrimiento y enfermedad y quiere tratar en primer lugar eso. En el caso del paralítico, en lugar de tratar inmediatamente los efectos obvios de la enfermedad, Jesús va directo a la raíz de lo que más le molesta al hombre. El paralítico siente el peso de la culpa y la separación de Dios con más intensidad que su enfermedad. Una persona que descansa en Dios es capaz de soportar cualquier sufrimiento físico que le sobrevenga en este mundo enfermo de pecado. Y así, Jesús va directo a la raíz y primeramente le ofrece el perdón. Los dirigentes religiosos se sorprenden cuando escuchan a Jesús pronunciar el perdón. Generalmente hablar es fácil, pero no cuando Dios habla. Por la poderosa palabra de Dios, todas las cosas llegaron a existir. Y aunque el perdón no es algo que se pueda ver, es costoso. Porque, amados, el perdón le costó la vida al Hijo de Dios en la cruz. Todo lo demás es secundario. Y para demostrar el poder y la realidad del perdón, Jesús decide curar al paralítico. Dios, amados, desea curarnos por dentro en primer lugar.
Y luego, escucha bien, a veces decide brindarnos sanidad física inmediata, como con el paralítico. O a veces tendremos que esperar la mañana de la resurrección para experimentar la sanidad física. De cualquier manera, nuestro Salvador quiere que podamos descansar en la seguridad de su amor, de su gracia, de su perdón, ahora mismo, incluso en medio de nuestro sufrimiento. ¿Cómo podemos hallar descanso y paz, aunque no recibamos la respuesta al orar, cuando oramos por sanidad, o por lo menos inmediatamente que no recibamos la respuesta? ¿Sabes que según la Organización Mundial de la Salud, la enfermedad más común en todo el mundo, que afecta a más de 300 millones de personas cada año, no siempre presenta síntomas visibles? La depresión es la principal causa de la discapacidad en este mundo y uno de los principales contribuyentes para llevar a tanta gente a la muerte y muerte prematura. Desafortunadamente, no se habla de depresión con frecuencia en el cristianismo por considerarlo una señal de falta de fe. Estoy deprimido, es falta de fe. Un momento. Después de todo, ¿no se supone que los cristianos siempre deban estar llenos de gozo y felicidad y cosas por el estilo? Y decimos, bueno, si no estamos gozosos, entonces falta de fe. Entonces la depresión no es una señal de que algo anda mal en nuestra relación con Dios. La mayoría sabe que esto no es cierto. Incluso los cristianos fieles a veces pueden luchar contra la depresión, especialmente después de un hecho traumático. Y esto no es una señal de falta de fe ni de confianza en Dios. Una vez más, uno puede leer los Salmos y ver el dolor, el sufrimiento, la angustia que sufrió el pueblo fiel de Dios, David y tantas otras personas. Y a veces la depresión, amado, se apodera de nosotros en forma lenta y silenciosa y la reconocemos solo cuando se afianza y ejerce control. A veces ataca rápidamente. Y eso ocurre después de un acontecimiento físico o emocional especialmente agotador. Por ejemplo, el fiel profeta de Dios, Elías, estaba completamente agotado emocional y físicamente después del evento en el Monte Carmelo. Y no era para menos. Y esto nos lleva a la segunda historia. Vamos a 1 Reyes capítulo 18. Allí encontramos que Elías acaba de ver el milagro del fuego de Dios que descendió del cielo. En respuesta a su oración, vio caer lluvia y poner fin a una sequía de 3 años. 3 años y medio. ¿Por qué Elías sale huyendo en reacción a la amenaza de Jezabel? Veamos. Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morir se dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Elías había tenido 24 horas muy agotadoras. Esta experiencia, junto con un brusco despertar y una amenaza de muerte, sirve como desencadenante de la depresión de Elías. Además, Elías estaba allí cuando los profetas de Baal, unos 850, fueron masacrados, quizás incluso alguno de ellos por su propia mano. Un hecho así, incluso por una causa justa, puede conducir fácilmente a un estrés traumático en quienes observan o peor en quienes participan. Así que Elías comienza a correr en un intento de escapar. A veces nosotros corremos al refrigerador, ¿verdad? Y tratamos de recuperar la felicidad comiendo. A veces intentamos sosegar nuestro agotamiento emocional. A veces buscamos una nueva relación, trabajo o lugar en nuestro afán por escapar. Y a veces nos sumergimos en más trabajo, más fechas de entrega y reuniones, mientras nos concentramos en huir de algo sin nombre que agota nuestra alegría y descanso. Y sabemos que nos está carcomiendo eso. Y por supuesto muchos utilizan medicamentos de algún otro tipo para aliviar el dolor, el sufrimiento y desconectarse de la realidad.
Sin embargo, al final, estas cosas solo disfrazan los síntomas, no resuelven el problema y a menudo solo lo empeoran. Elías ahora estaba demasiado cansado para seguir corriendo. Y entonces vuelve a orar. Y esta oración es muy diferente de la oración llena de fe que Dios respondió en el Monte Carmelo frente a los sacerdotes y a los profetas de Baal, y así frente a los miembros de la corte del pueblo común. Esta es una oración de desesperación, simple y corta. En el versículo 4, Elías declara que no es mejor que sus padres. ¿De qué estaba hablando aquí? Cuando Elías finalmente se tranquiliza, la culpa se apodera de él. Se da cuenta de que su rápida huida se ha robado lo que podría haber sido una gran oportunidad para la reforma de Israel. Comprende que ha decepcionado a quienes lo necesitaban y no puede hacer nada al respecto. Por ende, en un doloroso momento de autorreflexión, conociendo muy bien la historia de su pueblo, se ve a sí mismo como lo que es realmente. Bueno, sabes, esto puede ser una reacción dolorosa para cualquiera, ¿no es cierto? Es decir, vernos como somos realmente. Cuán agradecidos deberíamos estar por las promesas de que, por más pecaminosa que haya sido nuestra vida, por cuántos daños hayamos hecho y los problemas en los que hayamos metido, en Cristo Dios verá como ve a Jesús. Él nos verá de esa manera, a través de Jesús. Por eso pregunto, ¿qué mayor esperanza podemos tener que mediante la fe podamos reclamar la justicia de Cristo? Eso hace la diferencia frente a la crisis. No obstante, la depresión tiene una manera de arrastrarnos a un oscuro torbellino de autocompasión, ¿verdad? Y a veces empezamos a pensar que la muerte es la única salida. Ese parece ser el caso de Elías. Era demasiado para él. Dice, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Lo bueno es que el gran médico no condena a Elías, no le agrega más carga. Dios comprende mejor que nosotros a qué nos enfrentamos mientras luchamos con la depresión. Mira este comentario tan alentador. Dice lo siguiente. Quizá no tengamos en el momento ninguna evidencia notable de que el rostro de nuestro Redentor se inclina hacia nosotros con compasión y amor, pero esto es así a pesar de todo. Quizá no sintamos su toque visible, pero su mano está sobre nosotros con amor y ternura compasiva. Dios sabe y entiende, amados. Y entiende que largo es el camino que nos resta, como dice 1 de Reyes 19:7. Pero a veces tiene que esperar hasta que dejemos de correr. Recién entonces puede intervenir. Es como un ahogado, ¿verdad? Que lucha, cuando deja de luchar, ahí la persona puede rescatarlo. Y a veces aquellos que están ahogando se confunden tanto que luchan contra el socorrista. El socorrista entonces tiene que retroceder, esperar para realizar el rescate, si no, ambos se hunden. Hasta que la víctima realmente queda inconsciente. Dios sabe que Elías ahora se cansó de correr. Dios sabe ahora que está ahora físicamente cansado, que está mal. Elías está emocionalmente agotado y carga con un tremendo peso de culpa. Como Jesús hizo con el paralítico muchos años después, Dios ahora hace un borrón y cuenta nueva y le da descanso a Elías. Y finalmente, éste puede dormir bien y reanimarse. Cabría esperar que esta fuera el final de la historia, pero no. El descanso de Dios no ocurre una sola vez, amados. Necesitamos descanso constantemente. Porque entrar en el reposo de Dios tiene que ver con sanar, con desaprender lentamente los patrones de pensamiento negativos y los hábitos destructivos. Dios no cura precipitadamente de una vez y ya. A veces es un proceso. Bueno, ¿qué ocurrió ahora? ¿A dónde va Elías ahora y por qué? Vayamos nuevamente a la historia. 1 de Reyes 19, 5 al 8. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse.
Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. De paso, Horeb, el lugar donde se dio los 10 mandamientos, ¿verdad? Después de descansar, Elías vuelve a correr, pero esta vez Dios reorienta la marcha. Dios comprende que la vida en este mundo pecaminoso puede causar depresión, amados, pero está allí para reorientar nuestra marcha. Él comprende nuestro impulso de correr y escapar, pero quiere redirigir nuestra marcha. Él pone el GPS en la dirección correcta y en vez de todos los mecanismos autodestructivos de afrontamiento que probamos ocasionalmente, Él ahora quiere que corramos hacia Él. No en una carrera loca hacia ningún lado, sino hacia un escapismo, sino hacia Él. Y una vez que empezamos a correr hacia Él, quiere enseñarnos a escuchar el silbo apacible y delicado, como ocurrió en el caso de Elías, que nos dará descanso. Elías ahora no tenía fuerzas para levantarse y hacer el viaje para encontrarse con Dios. ¿Y quién proveyó? Dios proveyó la energía para la reunión y el Señor promete un mañana mejor. Así es para ti y para mí. Mientras Elías estaba acostado debajo de un enebro, de un arbolito allí, ¿verdad?, deseando morir, creía que sus mejores días habían quedado atrás. Pero Dios tenía un futuro brillante para él. ¿Qué esperaba Elías todavía? Veamos. Y le dijo Jehová: ve, vuelve por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Cuando pensaba que todo estaba terminado, Dios tenía aún algo mejor para él. Dios sabía que le esperaban días mejores a Elías. El profeta sanaría cuando aprendiera a regular su vida con los ritmos de Dios y aceptar su descanso. Todavía quedaban reyes por ungir y un sucesor por elegir. Dios ya sabía acerca de Eliseo que llegaría a ser tan unido como un hijo para Elías. Dios sabía que con fe Elías volvería a hacer descender fuego del cielo. Para el profeta no habría ninguna muerte desesperada bajo un enebro, sino más bien un paseo en carro de fuego hacia el descanso celestial. Pregunto, amados, ¿qué podemos aprender de la historia de Elías cuando estamos decaídos, desanimados? ¿Por qué, sin importar lo mal que nos sintamos, con el poder de Dios debemos tratar de no rendirnos? 2 citas hermosas para terminar. Sigan contemplando a Jesús, continúen orando con fe silenciosa, prosigan apoderándose de su fuerza, ya sea que experimenten algún sentimiento o no. Sigan avanzando sin vacilación, como si cada oración ofrecida hubiese sido colocada en el trono de Dios y contestada por aquel cuyas promesas nunca fallan. Prosigan adelante, cantando y entonando melodías a Dios en vuestros corazones, aunque os encontréis deprimidos por una sensación de peso y tristeza. Les digo como alguien que sabe que la luz vendrá, que tendremos gozo y que la niebla y las nubes serán rechazadas. Y así pasaremos del poder opresivo de las sombras y las tinieblas al sol brillante de su presencia. Es extremadamente importante, amados, que no juzguemos a las personas cuando están enfermos. Aunque la enfermedad haya sido el resultado de una mala elección en su estilo de vida, bueno, Dios conoce porque no siempre ha sido así. Así que algunas personas hacen elecciones pobres y a veces traen esa enfermedad como resultado. Pero sabes tú, el ejemplo de Jesús revela cómo tratar a las personas que sufren. A Jesús no le importaba que el paralítico hubiera vivido una vida de pecado. Él vino a ayudarlo, vino a restaurarlo. Y el Salvador fue llamado a ministrar a todos los pueblos, a todas las personas. Y nosotros también, como una extensión de las manos de Jesús, debemos hacer lo mismo.
Los amigos traen amigos a Jesús. Mientras oramos con fe por los enfermos, Jesús obrará milagros en los corazones. A veces habrá milagros de curación instantánea. Otras veces la curación será gradual. Y a veces aquellos por quienes oramos morirán y descansarán en Jesús hasta la gloriosa resurrección en la segunda venida de Jesús. La palabra de Cristo nos da la seguridad de que podemos descansar en su amor porque por su gracia la curación es segura. La pregunta en este momento es, ¿será instantáneo? ¿Será gradual? ¿O en la resurrección? Bueno, dejemos esto en las manos del Señor. Porque hay ocasiones que, como en el caso de Elías, que lo mejor que podemos hacer por alguien que sufre desánimo, depresión, es estar allí para satisfacer sus necesidades. Esta preocupación amorosa puede marcar la diferencia. Esa persona nunca más va a olvidar que tú estuviste allí. En tus oraciones privadas esta semana, pídele, hermano y hermana, a Dios que te impresione para que levante en intercesión, para que tú puedas levantar en intercesión a alguien que sabes que está sufriendo una enfermedad específica. Ora por esa persona, déjaselo saber. Si es posible, visita a esa persona y ve si tiene alguna necesidad definida que pueda satisfacer. Serás muy bendecido al ministrar, como lo hizo Jesús. Y ellos también serán bendecidos. Oremos. Padre Celestial, gracias por estos ejemplos bíblicos. Nos asombramos del poder maravilloso que tú tienes, la capacidad de perdonar, de ir a la raíz del problema, de restaurar. Queremos ser usados por ti para traer esperanza, sanidad. Y aunque tú te encargarás de la sanidad física en su momento, queremos cumplir con ir y ayudar a esa persona para traerles a través de Jesús y su gracia la sanidad espiritual. Bendícenos. Sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.